Muy bien, estábamos viendo lo que era la fiesta de las Pascuas, que era la fiesta más importante. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis allí, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. La adoración en el Antiguo Testamento, estamos viendo. Después de cruzar el Mar Rojo, cantaron a Dios una canción que se recuerda en Éxodo 15:1-19. Miriam tomó la pandereta y dirigió a las mujeres en una danza, ¿no? Y vamos a leer Éxodo 15:1-19. Alguien que tenga su Biblia ahí rapidito y nos pueda compartir esta palabra para poder entender, ¿no? Esta parte importante de la palabra donde están viviendo un hecho histórico, una victoria, y ellos así también extienden su agradecimiento y su adoración a Dios en cánticos y en danza. ¿Alguien encontró Éxodo 15? Amén, hermano. Amén. En el nombre de Jesús, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Sí, 15:1-19. Ah, del 1 al 19. Amén. Amén. No hay problema. En el nombre de Jesús. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre Amén. y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Amén. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre.
porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Amén. 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 Ahí vemos cómo este cántico, ¿no? Expresa esa gratitud y a la vez reconoce a Dios como el libertador, el que es digno de alabanza, de adoración. Y también nosotros la cantamos, ¿no? Esa alabanza que dice, cantaré al Señor por siempre. Es lo mismo que está diciendo, ¿no? Solamente que la cantamos nosotros en nuestras iglesias y tiene que ver con esa expresión de gratitud, de reconocimiento frente a una posición de victoria, frente a algo que hace Dios por nosotros. Y no solamente eso, sino que dice que Miriam tomó la pandereta y dirigió a las mujeres en danza, ¿no? Cuando se trata de alabanza, cuando se trata de adoración, no tenemos que limitarnos, sino que tenemos que expresarnos, porque la música es una forma de expresión, y la música es de Dios y es para Dios. Entonces, es el medio por el cual nosotros agradecemos a Dios, le adoramos y le servimos con todo el corazón. Entonces, nunca tenemos que dejar de alabar, de adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él ha hecho grandes cosas por nosotros. El tabernáculo fue un centro para la comunión individual con Dios. Todas las aldeas tenían su propio lugar alto, su centro de adoración pagano que afectaban la adoración y la moralidad de los israelitas. La adoración, el Gilgal, un lugar para recordar, Josué 4. Gilgal fue el sitio de la primera adoración de Israel en la tierra prometida. David trajo el arca a Jerusalén y la puso en una tienda especial. Segunda de Samuel 6:15 dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. David fue el responsable principal del desarrollo de la música en la adoración israelita, por eso encontramos los salmos o los cánticos que escribió el rey David. El templo de Salomón marcó una nueva era en la adoración. La Pascua, fiesta de los panes sin levadura, observada en primavera. Ahí vemos una imagen. La fiesta de las semanas, como decíamos antes, o la fiesta del Pentecostés, en verano. Fiesta de los tabernáculos, enfatiza la acción de gracia por la cosecha. El templo fue el lugar donde traían sus ofrendas, diezmos y sacrificios. Salmos, cantos de alabanza, fue el libro de oración y adoración del templo. Los instrumentos musicales en la Biblia. Su adoración incluía música, solos, himnos, danzas y procesiones acompañadas por una variedad de instrumentos musicales. El incienso simbolizaba las acciones de la gente que subían al cielo. Recitar credos, presentar ofrendas de confesión, comidas sagradas y lavamientos, el resplandor de los fuegos sagrados. Todo era parte de la adoración de Israel. Ahora vemos la adoración en el Nuevo Testamento. Ahí vemos una imagen que nos grafica una persona presentando un holocausto o una ofrenda que está siendo quemada, consumida por el fuego. A Jesucristo tomando el lugar de ese cordero y siendo esa ofrenda por los pecados, por nuestros pecados. Y vemos al hombre adorando a Jesús, ¿no? La cena del Señor y el bautismo, junto con la predicación, magnificaban a Jesús el Cristo como Redentor resucitado y el Señor viviente. La persecución aumentó hacia el fin del siglo I. Los cristianos dispersados y los pequeños grupos creados y unidos por su confesión fundamental, Jesús es Señor, experimentaron su adoración, se transformó en una fuente de consolación y de coraje.
la influencia del judaísmo, la influencia gentil y una manera propia. El cristiano en sus primeros años estuvo vitalmente relacionado con el judaísmo. A los 12 años Jesús se convirtió en un hijo de la ley, se unió a sus ancianos en la peregrinación a Jerusalén y al templo. Mostró su profundo sentir por el templo y expulsó a los cambistas cuando dijo cueva de ladrones. Diariamente en el templo, enseñando y predicando a Jesús como el Cristo, Pablo se identificó con los requerimientos del templo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. La influencia del judaísmo, las escrituras para la adoración eran la ley judía, los profetas, más los escritos, ¿no? Veíamos que era la división de la Biblia hebrea. Cuando se produjo la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, los creyentes adaptaron el orden del culto de la sinagoga y continuaron escudriñando las escrituras. La influencia gentil, tres diferencias básicas distinguieron la adoración cristiana. Los cristianos proclamaban un solo Dios, los gentiles eran sincréticos. Los cristianos gritaban su misterio desde las azoteas, según Romanos 16:25. Los gentiles guardaban cuidadosamente sus secretos. Los cristianos, la predicación era una parte básica de la adoración y de la misión cristiana, proclamaban una resurrección que era un triunfo sobre el pecado, ¿no? Y acá vemos de un lado los gentiles, que son la gente del mundo, que representa a la gente pecadora, y de otro lado los cristianos, que no necesariamente decían ser judíos, sino que a partir de la gracia, todos aquellos que creían en Jesucristo, que eran bautizados, que nacían del agua y del Espíritu, eran hechos hijos también de Dios. Y una manera propia, los salmos, los nuevos signos, fueron provistos por escritores cristianos para enriquecer su adoración. El bautismo y la cena del Señor se convirtieron en hechos distintivos. La resurrección de Cristo y su promesa del Espíritu hicieron que su adoración fuese diferente. Se reunieron en el primer día para remodelar la resurrección. El primer día se convirtió en el día de la adoración cristiana. En lugar de esta adoración del primer día, se mudaba de hogar en hogar, según Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El valor de la ofrenda. Israel se presentaba delante de Dios presentando ofrendas, diezmos, primeros frutos de las cosechas y de los animales y sacrificios, según Éxodo 36:6, que dice: entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más de la ofrenda del santuario, así se le impidió al pueblo ofrecer más. La iglesia primitiva también ponía un gran acento en la dádiva benevolente. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padecen necesidad. El día de la expiación era el más solemne de los días. La adoración de Israel puso gran énfasis en la purificación y el lavado de la vestimenta y la consagración. La actitud se transformó en una parte vital. Esta actitud se transformó en una parte vital de la adoración de la iglesia primitiva. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El reunirse para la adoración comunitaria es un deber que no debe tomarse a la ligera. Adoración equipa al pueblo de Dios con visión y con compasión. Y esa era la forma
que la Biblia nos habla de la adoración, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también luego, ya más contemporáneo, en la adoración de los primeros cristianos y la adoración que seguimos haciendo nosotros al congregarnos, al hacer ofrendas y al hacer alabanzas a Dios. De esa forma vamos trabajando en lo que es nuestra adoración, lo que es nuestra alabanza a Dios, y cada día buscar su presencia, cada día buscar su voluntad y cada día buscar agradarle con todas nuestras fuerzas. Amén. Y hasta acá hemos llegado, tenemos victoria en el nombre de Jesús, porque hemos podido concluir con esta primera parte de lo que es Panorama de la Biblia 1. Así que el Señor me los bendiga mucho, el Señor bendiga sus corazones, sus vidas, y todo lo que hemos podido aprender en este tiempo sea de gran fortaleza y de gran edificación para cada uno de ustedes. Muy bien, como repaso tenemos nombrar tipos de trabajo que se mencionan en la Biblia. ¿Cuáles son? Alfarero. Ganadería. Sí. Agricultura. Ganadería. Muy bien, ganadería y agricultura eran las principales, y como secundaria teníamos que había alfareros. Muy bien. Yo era alfarero cuando era joven. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Qué bueno. Sí, pero nosotros trabajamos con moldes. Ah, moldes. Claro, como se trabaja el acero, con moldes. También. Claro, nosotros hacíamos la barrocutina y cargábamos los moldes. Bueno, teníamos mesas de 20-25 moldes. Y tardaba 20-25 minutos y lo desprendíamos. Claro. Después cortábamos, lo poníamos en una máquina así que rodaba para pintarlo, darle color, y después al horno. Mira. Según el calor del horno, más elevado era, más brillo le daba. Mira. Si era muy alto el horno, si dejamos el horno prendido y le daba muy alto, quedaba tipo porcelana fina, muy brillante. Quedaba más lindo y daba más valor. Mirá vos, qué buena enseñanza, ¿no? Muy bueno. Dice, ¿cómo estaban compuestas las familias del Antiguo Testamento? Un hombre y una mujer, o sea, la familia. Muchos Y hijos. el hombre no era el líder espiritual. Sí, muchos hijos, el hombre era la cabeza. Más hijos, más bendición. Más hijos, más bendición, muy bien. Y la esposa se basaba en la crianza de los chicos, Sí. y las cosas de la casa. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasaba cuando moría el padre? ¿A quién le quedaba todo? Al primogénito. Al primogénito. Y a los demás hijos El también. primogénito. El realidad- doble al primogénito. Exactamente, el doble al primogénito, y lo que quedaba se repartía entre los demás hijos. Pero podía renunciar también. Se podía vender la primogenitura, Había muy que bien. vender la primogenitura. Se podía vender. Como vimos el caso de quién? De Saúl. Saúl. De Saúl. ¿Por qué lo vendió? ¿Por qué lo Por vendió? un plato. Comida porque tenía hambre. Sí, por un plato Bien de hambriento. comida. Por un guiso de lentejas, dice. ¿Un guiso de lenteja era? Era No rica sé. la lenteja. ¿Cuál era la posición del hombre Ay, y la salió de la todo mujer en la familia? entrecortado, no escuché nada. ¿Qué parte se perdió? Cuando preguntó por qué había vendido el hermano. Ah, por un plato de guisado, comida, decía. Me salió todo entrecortado. Ah, está bien. ¿Cuál era la posición del hombre? Ya la dijimos, y la mujer en la familia. ¿Cómo estaba establecido un matrimonio? ¿Cómo se establecía un matrimonio? Padre. Entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer, perfecto. ¿Qué tipo de viviendas tenían? Las chozas. Sí, Una tienda. tienda, muy bien. ¿Qué más? Tiendas. Con una sola habitación de 3 metros de largo. Las chozas y las casas. Muy bien. ¿Y casa de qué tipo había? Una Tiendas, pieza, una habitación. tiendas Una y tienda, viviendas. de una dos o habitación, tres. Viviendas y 3. tiendas. Perfecto, muy bien. unas ventanas. Una ventana. Muy bien. Tenía una Permanecía puerta, la una puerta, ventana. Cuando las puertas se cerraban es porque estaban durmiendo. Muy bien. ¿Cuando la puerta cerraba o cuando la ventana cerraba? La ventana, la puerta también. Ventanas.
Obviamente que la puerta estaba cerrada porque ya iban a dormir. Pero la señal era la ventana, ¿no? La ventana. Muy bien. Muy bien, Ventana. Natalia. Está tirando la luna. A ver, vamos a seguir. ¿Está Pauli o no está Pauli? ¿Entró hoy? Está Pauli. Vamos, sí. Pauli, bienvenida. Un aplauso a Pauli. Pauli va y viene, va y viene. No, pero me dijeron que va a hacer el examen, guarda, Va a hacer Ojo el al parche. examen, va a hacer el examen. Le Ojo cambiaron al inglés parche. otra vez. Porque cerró la Ah, aplicación. Claro. Bueno, bienvenida entonces, no hay problema. Bueno, muchas gracias. ¿Qué significaba la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Sacrificio en el Antiguo Testamento se entregaba holocausto. Muy bien, sacrificio, holocausto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Era la adoración. Adoración. Hay ¿En un el niño Nuevo? llorando. Sí, no sé. Capaz Hay que un nos está niño diciendo. llorando. Muy fuerte. No. En el Antiguo Testamento teníamos el holocausto, la ofrenda. ¿Y en el Nuevo Testamento hay ofrenda y holocausto? No, ¿Cómo que no? Sí, o se sea, ofrendaba una Diezmos, adoración. diezmos de En la ofrenda. sub- A ver, pero pará, se le pará. entregaba una hay adoración. un Ofrendaba niño. otro tipo de adoración y otro tipo de ofrenda. Quiero el nombre de la persona que dijo que no hay ofrenda y no hay holocausto en el Nuevo Póngale un Testamento. 0, profe. En el Nuevo Testamento, ahí mostraste una imagen que estaba el holocausto con ofrenda y después El estaba holocausto del Jesucristo Antiguo Testamento. Jesucristo en el medio y después estaba la otra persona adorando a Jesucristo. Bueno, No, el holocausto era del Antiguo Testamento. bien, ahí vamos. ¿Pero hay sacrificio en el Nuevo Sacrificios Testamento? vivos, dice la palabra de Dios. Sí, Sí, lo hizo Jesús. Somos sacrificios vivos nosotros. No, Jesús Ofrenda viva. fue el último sacrificio. Jesús hizo sacrificio vivo. Muy bien, vamos a ir por parte para aclarar eso. En el Antiguo Testamento teníamos el holocausto, teníamos la ofrenda, teníamos el sacrificio, y en el medio teníamos a Jesucristo, que se entregó como cordero, que hizo el sacrificio una vez y por siempre por nosotros, y que él mismo, como sumo sacerdote, con ese sacrificio, rasgó el velo y entró al lugar santísimo, dándonos acceso a nosotros a su misma presencia. Lo que cambió es que el sacrificio no lo hacemos nosotros, por eso estamos en la gracia. En la ley era el que lo hacía, lo pagaba, era ojo por ojo y diente por diente. En la gracia, el sacrificio lo hizo Jesús. Y por eso todos los días, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos imperfectos, todos los días podemos ir a la presencia de Dios, porque estamos en la gracia. Por eso Él renueva su misericordia y nosotros podemos, porque ya se rasgó el velo. En el tabernáculo había un velo, y ese velo se levantaba solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote, si estaba en santidad, seguía vivo. Si estaba en pecado, moría por la presencia de Dios. Porque el salmista dice, ¿quién entrará en tu santo templo? El limpio de manos y puro de corazón. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado o su corazón no estaba limpio, él perecía. Por eso en la cintura llevaban campanitas. Porque si dejaban de escuchar la campanita era porque ese sumo sacerdote había muerto. Todo eso era en la ley. En la gracia, el sacrificio lo hizo Jesús. El hombre perfecto que no pecó, que no dio su corazón al mal, sino que al contrario, vivió en santidad y él dio su vida y la puso y fue a la cruz por nosotros. Dio su vida por nosotros. Ese cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, ahora es el cordero, ahora ese cordero fue Jesucristo y el sacrificio que se hizo en el Nuevo Testamento es de Jesucristo con todos nosotros. Todo lo que estamos en la gracia nos cubre esa sangre, la sangre del cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, y en ese momento él vino como un cordero manso a dar su vida. Ni siquiera dice que ninguno de sus huesos fue quebrado, porque él era perfecto. Pero así todo, él tomó el lugar de la cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar, porque la cruz era para los pecadores, para nosotros. Pero él, en el Nuevo Testamento, nuestra adoración ahora es hacia Jesucristo, por el sacrificio que ella hizo por nosotros. Y ese sacrificio a su vez nos permite entrar a su presencia, ya no
No es como en la ley que había un tabernáculo o que había un templo, un lugar para adorar, sino que en la gracia tenemos acceso a la misma presencia de Dios por medio del sacrificio y por medio de esa acción, de esa ofrenda que Él hizo por nosotros. Y así nos podemos ser limpiados, santificados, fortalecidos, consolados y ser cambiados y transformados a través de la misma presencia de Dios, ese don que es el regalo del Espíritu Santo. Amén. Profesor, Dios lo bendiga mucho, hermanos. Disculpen que bueno, que había entrado tarde, estaba asistiendo a una hermana. Con esto de los sacrificios, ¿no? También dicen Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Ese también es el sacrificio que tenemos que hacer a diario, ¿no? Dice nuestro cuerpo, pero santo. Por eso cuidar eso es importante, esto que usted decía de cuidar la santidad, esa relación con el Señor, ¿no? Amén. Pero ya presentamos también nuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12:1. Muy bien, y justamente también cuando vimos dentro de la clase hablaba sobre el congregarse, el estar reunidos, y también esto, ¿no? De poder, porque el Evangelio es más que una religión, es más que métodos, es más que formas y estructuras. El Evangelio es relación, es tener un encuentro con Dios cada día, y como dice acá el apóstol Pablo, poder ofrecer algo a Dios, ¿no? Poder entregarnos a Dios, y en esa ofrenda, en ese sacrificio y en ese ofrecer a Dios, que haya una relación, una intimidad con Dios, y que Él nos vaya santificando, que Él nos vaya purificando, que Él nos vaya limpiando. Así como decía el salmista en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, y Él decía, límpiame y seré más blanco que la nieve, ¿no? Qué importante es cuando nos ponemos en la mano de Dios y decimos, Señor, acá está mi vida, mi corazón y todo lo que soy, lo pongo en tus manos. Esa es la verdadera adoración del Nuevo Testamento, esa es la adoración de los cristianos de nuestro tiempo, ¿no? El congregarnos para alabar, para adorar, pero también el cada día presentarnos delante de la presencia de Dios. No escondernos, no alejarnos de Dios, sino que tener una verdadera relación y dedicar tiempo a Dios, que básicamente tener una relación es cuando le dedicamos tiempo a alguien, cuando tengamos una relación de amistad, cuando tenemos una relación de familia, porque nuestro tiempo se lo estamos dedicando a ello. Y también así es nuestra relación con Dios, ¿no? De poder adorarle, de poder bendecirle, y en ese intercambio con Dios, en esa adoración con Dios, Dios va generando cosas nuevas y cosas grandes en nuestras vidas. ¿Cómo fue la influencia del judaísmo y de los gentiles en la religión? O sea, las diferencias. Sí. Los gentiles eran sincréticos y guardaban cuidadosamente sus secretos. Esos eran los gentiles. Muy bien. ¿Y los judíos qué hacían? Proclamaban un solo Dios. Sí. La predicación era parte básicamente de la adoración y la misión cristiana, y proclamaba una resurrección que era un triunfo sobre el pecado. Muy bien. Y básicamente el judaísmo se reunía en el templo, ¿no? Y ahí eran sus lugares donde ponían la palabra y compartían su tiempo. Después tenemos también la parte de los primeros cristianos que también creían en congregarse, que también creían en exponer la palabra, pero que van agregando a sus reuniones los signos, los cánticos, los agradecimientos que vemos también dentro de lo que es la iglesia primitiva y las cartas que se escribe a los primeros hermanos, como esas iglesias, ya sea a los romanos o a los gálatas o donde quiera que se escribieran las cartas, de poder esos que no se dejen de congregar, sino que al contrario, que compartan con las viudas esa verdadera religión, de poder amar al otro, de poder acercarse al otro, y no ser tan cerrados como lo es un judío, sino que ya el cristianismo nosotros los cristianos entendimos que el evangelio es para todos, ¿no? Que no importa raza, color, nación, nacionalidad, todo lo que podemos creer en Dios, a todo lo que se nos predica el evangelio y creemos, somos todos hechos hijos de Dios,
¿no? Y esa es la cualidad de los cristianos, que no se limitaron a que si son solo el pueblo de Dios o si han nacido dentro del pueblo de Dios, sino que por la fe seguimos predicando y seguimos anunciando un evangelio que es para todos. Y para todo aquel que creyere, dice que puede llegar a ser salvo. Y esa es la diferencia que hay entre los judíos, entre los gentiles, que eran los paganos y que no creían, por eso no tenían otra creencia, sino que hasta el día de hoy las personas que no creen en Dios creen en sí mismos o creen en otras cosas o directamente no creen en nada, ¿no? Pero en realidad la tendencia humana siempre lleva al hombre a creer en algo. Por eso el ateo no es que no cree en nada, sino que dice que no cree en Dios, pero en algo cree. Siempre el hombre en algo cree y en algo pone su fe. ¿Qué significa dar ofrendas y diezmos? Dar lo mejor, dar... Era de Bueno. lo que uno ganaba, lo apartaba, ¿no? Lo primero, Las primicias. Las primicias. todo para Esas son Dios. las primicias. Muy bien. Sí, básicamente en el Antiguo Testamento teníamos una parte que era de lo que uno obtenía de la tierra o de su trabajo, daba las primicias, daba los diezmos, daba sus ofrendas, y en la parte del Nuevo Testamento ya las primicias y los diezmos se trasladaban a plata, dinero por las distintas oficios o trabajos que se realizaban. Por ejemplo, un comerciante no era labrador ni cosechaba, pero él también traía sus ofrendas y traía sus diezmos. Entonces, por eso se hacía, seguimos cumpliendo con esto de dar nuestros diezmos y dar nuestras ofrendas, y también una vez al año dar nuestras primicias a Dios. Lo seguimos cumpliendo porque es lo que demanda el Señor de nosotros. ¿Qué era el día de la expiación? ¿Qué era el día de la expiación? El día más sagrado donde se hacían los sacrificios. Era donde se hacían los sacrificios. Era el día más solemne. El día era lo más solemne. Muy bien. Perfecto. Bueno, terminamos.